Buenos días otra vez, buenos días a todos y todas. A diferencia con las personas que hasta ahora han hablado, no voy a mencionar las personas que conozco y que merecen de verdad ser destacados, y también las personas que no conozco y que igualmente merecen ser destacados por mí. Vamos a tratar de ganar un poco de tiempo. A diferencia de todos los otros, también yo no soy colombiano, soy alemán. Y tengo el gran privilegio de nunca haber sido víctima ni victimario en toda mi vida. Eso también es un privilegio en comparación con muchos otros alemanes que a través, más todavía, nunca haber sido víctima ni victimario es un privilegio no solamente en comparación con Colombia, sino también con muchos alemanes que han sido víctimas y victimarios de violencia, sobre todo en el último siglo. Si uno hoy va a Alemania, uno se tropieza con la historia alemana, uno se tropieza con lugares de memoria. Y uno diría, bueno, con esa historia nuestra, con tantos crímenes aberrantes, donde nadie puede competir con nosotros, y espero que así sea también en el futuro, uno diría, bueno, ¿cómo no? Pero no es inevitable. Ha sido una decisión política de instalar estos lugares. Y esa decisión política no hubiera sido posible sin el esfuerzo de muchos individuos y de muchas organizaciones de la sociedad civil durante largos años. Porque cuando yo nací en el 1955, nada de eso existía, obviamente. Lo que existían eran los campos de concentración, que es una ironía que los fascistas construyeron los propios lugares de memoria. Pero nadie visitaba esos campos, no eran lugares de memoria. Vivíamos en un país del olvido. Y solamente a partir de la segunda mitad de los años 60, con los movimientos estudiantiles y después con los movimientos de historia desde abajo, se recuperó esta historia horrible que teníamos. Se recuperaron los lugares, se crearon lugares, se escribieron libros, se hicieron películas. Y solamente hace más o menos 20 años el Estado también hizo un esfuerzo grande para crear ese tipo de lugares. Esos lugares son importantes porque uno puede tener películas, libros, pero es otra cosa que ir directamente a un lugar donde se han cometido crímenes y donde uno puede informarse y es aprender. Eso queda para las generaciones que nos van a seguir. Yo espero también pasar los próximos 20, 30 años de mi vida sin ser víctima ni victimario. Espero seguir con esa vida privilegiada y espero que ustedes también podrán disfrutar finalmente de ese privilegio. Antes de terminar, quisiera felicitarles por estas iniciativas, y yo creo que a veces no se dan cuenta del gran esfuerzo que están realizando, porque yo creo que eso es único en el mundo, que una sociedad se pone a enfrentarse a su propia memoria mientras que todavía se está escribiendo la historia. Nosotros nos demoramos 3 décadas, España se demoró 4 décadas. Normalmente uno se demora, uno quiere olvidar. Ustedes son muy valientes de enfrentarse a su pasado cuando todavía no es pasado. Y espero que les deseo de verdad mucho éxito en este camino. Gracias.